psicopedagogas, con maestras especiales y profesores de educación física. La rutina para el chico con autismo es muy importante y es muy importante todo lo que se ve a nivel físico también. Así que bueno, gracias por darme este pequeño momentito. John, bienvenido y cuando quieras. No, buenas noches. Primero saludarlos a todos. Para mí, ¿me escuchan bien o no? ¿Se escucha? De Sí, 10. John, de 10. Perfecto, Perfecto. perfecto. Bueno, para mí es un gusto, como siempre, lo que hicimos ayer y lo que habíamos hecho, ¿cierto? La semana anterior. Fue un placer poder llevarles un poco la experiencia y parte del conocimiento. Ayer me quedé con una muy buena impresión. Siento que interactuamos bastante bien. Siento que lo que les mostramos con el profe Jean-Philippe sirvió y fue bastante práctico también. Ojalá que lo puedan ir incorporando o alguna herramienta de las que les mostramos la puedan ir incorporando en alguna de sus prácticas o en alguna de sus realidades. ¿Ah? Tratamos de hacerlo lo más lúdico y práctico posible para después esta herramienta ustedes la lleven a cabo. Eh, Tratamos de bajar un poco esta complejidad. A veces cuesta estas metodologías entenderlas muy bien porque la gente que te la explica no te la explica habitualmente con un desarrollo simple de lo que hace, ¿eh? A veces mucho más complejo de lo que realmente es, pero tratamos ayer de hacerlo bastante lúdico y así también hoy día pasando a un proceso más formativo, hoy día trabajando un poco desde la experiencia, desde la formación, vamos a llevar esta otra área que es igual o más importante incluso que el alto rendimiento. Yo les comento, a mí me gusta muchísimo la formación y creo que tengo una vocación al respecto. Pasa que hoy día estoy más cercano al alto rendimiento por una cuestión, por el bichito que todos tenemos, ¿cierto? Por competir, por querer probarnos en nuestro día a día, pero sepan que también la formación, por lo menos en mí y en la gente que trabaja conmigo, es una arista importante. Y hay otra cuestión que se las comento, no sé si quieren decir algo al respecto. Yo creo que la formación también es posible realizarla en el alto rendimiento. Yo creo que los entrenadores tenemos que tener esta visión, ¿cómo llamarla? Formativa, pero pedagógica, esta situación pedagógica que se produce para que la gente que se desarrolle en el alto rendimiento siga formándose, o sea, siga incorporando contenido. Me tocó trabajar con Marcelo Bielsa, que su compatriota que ustedes bien conocen, y él y créanme que en el alto rendimiento él seguía formando a los jugadores y seguía entregándoles esta propensión y seguía creando hábitos que por lo menos en Chile se vio bastante bien y en algunos lugares en donde ha estado, siempre lo critican habitualmente más en Argentina que en Chile, pero es por una cuestión cultural y quizás como las cosas están más acostumbradas también a realizarlas allá de manera diferente, pero por lo menos acá dio bastante resultado, sobre todo con este proceso de rendimiento formativo, por decir algo. Entonces, la propuesta que hoy día les voy a hacer desde la formación también va orientada desde esa visión. ¿Ah? No sé si tienen algo que decir al respecto y lo vamos pimponeando, muchachos. Si no arrancamos, Andrés, Sergio, me comentan Sí, sí, John, yo creo que podemos arrancar. Como la gente sabe, cuando ellos quieran, pueden activar el micrófono y hacer su respectiva pregunta. Así que, bueno, ya está listo todo para compartir, John, así que cuando quieras, estamos. ya, vamos a compartir pantalla. Ahí está. Lo ven bien, ¿cierto, muchachos? Sí, 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 se ve bien, se ve Sí, bien. perfecto, perfecto. Bueno, acá vamos a comenzar. ¿Me escuchan, cierto? Estoy aquí con el... ¿Se escucha? Sí, se escucha, John, se escucha. Bien, bien, bien. Que estoy con el inalámbrico, entonces no sé, lo estoy cargando al mismo tiempo, entonces pues estaba preocupado. Si no se llega a escuchar algo, me lo comentan inmediatamente, así
lo desactivo y sigo hablando por el auricular del PC, del computador, ¿vale? Bueno, primero muchachos, este año me tocó asumir este rol o esta condición nueva dentro de mi experiencia como profesional, viniendo, ¿cierto?, desde el deporte, desde el desarrollo del alto rendimiento, viniendo de trabajar con Gustavo Quinteros como analista y como ayudante técnico, ¿cierto?, en la Universidad Católica, y posterior a esto todos los procesos que tuve que pasar como ayudante, como técnico, incluso dirigiendo por ahí un equipo de primera, y como profe en muchas de las experiencias anteriores, ¿cierto?, como preparador físico, un poco lo que les comentaba ayer, y me toca desarrollar un área nueva que tiene que ver la jefatura técnica de un club sin grandes infraestructuras, sin ser un club, ¿cierto?, que en Chile sea llamado grande, pero por lo menos con la proyección de contar con profesionales que puedan ayudar a este desarrollo. Y para eso, un poco acumulamos toda esta información que traíamos desde los diferentes roles que me tocó desempeñar, más, ¿cierto?, un gran paso que tuve por O'Higgins de Rancagua, trabajando en la formación, y lo voy a nombrar al profe Fernando Vergara, que también es amigo de la casa, amigo de ustedes, y de ahí saqué un molde muy bueno, ¿ya? Me ayudó muchísimo, se me facilitaron muchísimo las cosas, pero O'Higgins trae desde un proceso formativo una claridad estructural en función de lo que va realizando. Entonces, a este proceso formativo que me tocó vivir prácticamente 3 años en O'Higgins, yo le sumé algunas cosas personales, algún elemento tecnológico importante o que esté a la vanguardia a nivel del desarrollo formativo, y lo desarrollé como un proceso para poder realizar un equipo que lo necesita. ¿Bien? Y así nace un poco mi proyecto de Barnechea, que no alcanzamos a desarrollar completamente, pero le encontramos la vuelta y ojalá que lo puedan incorporar y ojalá que les guste. Ayer me faltó un par de cosas que las incorporé, eran atingentes a poder incorporarlas en esta charla. Así que no se preocupen, que no se van a perder nada desde ayer, ¿vale? Y lo logré incorporar ahora también en este proceso, la voy a adaptar bien para que ustedes después la vayan entendiendo, ¿vale? Un poco el organigrama que trabajamos en el club es el siguiente, ¿bien? Cuando llegamos no existía todo muy desarrollado, muy ordenado y todo, pero lo fuimos un poco incorporando en función, ¿cierto?, de poder darle un mínimo requerido para poder ir trabajando y desarrollando. El presidente Armando Cordero, su gerente Cristian Ortiz, acá está la lista del primer equipo y un poco lo que nosotros hacemos. Hay un coordinador y analista que es Jorge de la Barra, que está incorporado también al área administrativa, mi figura como jefe técnico a cargo del fútbol joven y del fútbol infantil. En el fútbol joven habitualmente trabajamos 2 entrenadores con un profe, un preparador de arqueros, un kine y la psicóloga que es Daniela. ¿Se entiende? Entonces un poco desarrollamos esta estructura incorporando de alguna manera 2 subcuerpos técnicos que se vayan trabajando y que vayan mejorando su desarrollo después en el día a día. Entonces acá trabajamos en una suerte, por ejemplo, acá en Chile se compite con 2 categorías, con las 2 más grandes que van a jugar, y habitualmente el técnico de la 19, que me toca trabajar y dirigir, me es ayudado técnicamente por el técnico de la 17, ¿ya? Y así vamos un poco trabajando. Ayer les presentó el profe Jean-Philippe, que es el preparador físico. Y en las categorías de fútbol infantil pasa más o menos lo mismo, lo que pasa es que se incorporan un entrenador por cada categoría, ya, desde la sub-9 hasta la sub-14, ¿vale? Ahí está Carlos, Jaime, Jan Rossi, Pablo Benandi, Aníbal Figueroa, Eduardo, y uno de los entrenadores de esta fútbol infantil también lo hacemos parte para la coordinación de esta área, incorporado con nosotros, por ejemplo, el técnico de la sub-12, el técnico que coordina todo el desarrollo de esta área, y también de la sub-16 lo mismo pasa hasta la sub-15, ¿ya? Habitualmente en el club nosotros tenemos 2 lugares de trabajo, donde trabajamos desde la sub-15 a la sub-19, y los más chiquititos trabajan en el club, ya donde está abocado el equipo prácticamente donde juega de local y ocupan el estadio para trabajar durante la semana, apoyado por Giorgio Delgado, que es preparador físico y ayudante técnico al mismo tiempo de la juvenil, y Iván Dip, el preparador de arquero, y un saludo ahí a la familia del profe José Quinteros, que lamentablemente con toda esta pandemia falleció. El profe Quinteros, un paramédico que habitualmente nos ayudaba muchísimo en el fútbol infantil, ¿vale? Y así trabajamos y desarrollamos una planificación
acorde un poco a las necesidades que vamos incorporando. Nosotros utilizamos, como bien les dije ayer, la metodología de la periodización táctica, ¿ya? No sé si es necesario que hagamos una reseña cortita, si hay alguien que ayer no pudo estar, me lo van diciendo, ya, pero una metodología que habitualmente nace hace 40 años atrás, en donde se desarrolla la especificidad como su elemento principal y la lógica interna del juego como la herramienta más importante, trabajando desde la táctica, los otros elementos o los otros aspectos del juego que tienen que ver desde la táctica a la parte física, desde la táctica a la parte técnica, desde la táctica la parte condicional y desde la táctica la parte cognitiva y también reglamentaria. Bien, entonces en la periodización táctica la ocupamos purista, dogmáticamente, en las categorías 19 y 17. Ahí sí aprovechamos esta estructura y la vamos trabajando y desarrollando. Pero, profe, ¿qué pasa en las categorías 15 y 16? Bueno, trabajamos la misma periodización táctica, pero como sabemos que habitualmente los niños están desadaptados muscularmente y están en un proceso de crecimiento también por este desarrollo puberal o por esta manifestación de la testosterona en el organismo, en donde, ¿cierto?, empiezan a desarrollar estructuras o por lo menos empiezan a aumentar de segmento y a cambiar su talla drásticamente. Bueno, ahí incorporamos la periodización táctica adaptada, pero solamente por el elemento físico, ¿ya? Ahí aprovechamos, quizás sería la única instancia en donde podríamos trabajar la preparación física de una manera, ojalá, lo más contextualizada, pero si necesitamos trabajar alguna estructura base, ¿ya?, o multilateral, también la podemos hacer. No así en las categorías 17 y 19 hasta el primer equipo, que ahí es donde nosotros les explicábamos que todo lo hacíamos desde el trabajo con balón. ¿Bien? Y las categorías más chiquititas le damos la libertad metodológica. O sea, las categorías de la 14 a la 9, desarrollo heterogéneo multilateral. Que los técnicos decidan qué metodología quieren utilizar, si quieren trabajar con el ATR, ya el tradicional, de acumulación, transferencia, realización, lo pueden hacer. Si quieren trabajar con microciclo estructurado, ¿cierto? El elemento que parte de Francisco Seirulo en el Barcelona, en donde se trabajan los tipos de tarea y tienen un nivel de especificidad ese tipo de tarea, y se subdivide al jugador, específicamente al jugador, en diferentes dimensiones, también lo pueden realizar. Y también nos preocupamos que cada categoría, ¿cierto?, desarrolle una identidad que tenga que ver con el club, ¿ya? Eso sí nosotros les pedimos. Primero, no un sistema, o sea, no le decimos que ocupen tal o tal sistema, sino que nosotros con la multidesarrollo de sistemas, nuestros jugadores van a llegar mejor formados después, pasando por una línea de 4, una línea de 3, pasando con 2, 3 y 4 volantes, jugando con 1, 2 interiores, jugando con un delantero, con 2 centros delanteros o con 3 arriba. Entonces, vamos buscando, ojalá, que haya este desarrollo multilateral. Se lo voy comentando más adelante. ¿Qué le pedimos específicamente a las categorías? Listo. La identidad del club nace, ¿cierto?, hace más o menos 15 años atrás. Han pasado 3 técnicos importantes dentro de lo que es Barnechea, que es uno de ellos Mario Salas, que hace poquito dirigió Colo-Colo, Francisco Bozán, ¿cierto?, que hoy día está actualmente en otro equipo de primera. Bien, y estos técnicos, Hugo Vilches, también por nombrar a otro, y estos técnicos fueron desarrollando una manera de jugar que dio buenos réditos y a la gente le gustó mucho, y a la gente que administra el club también le gustó. Por lo tanto, fuimos pidiendo en todas las categorías que tradujeran y fueran desarrollando este modelo. Entonces, ¿qué habla este modelo? Bueno, en los momentos ofensivos, el equipo específicamente tiene que hacer circulación de salida, todos juegan desde el fondo. Bueno, si son presionados, ¿pueden jugar largo? Sí, pueden jugar largo también, adecuándose, pero habitualmente buscamos la circulación, un ataque posicional, ya que llegamos en forma incorporada colectiva al desarrollo ofensivo, volumen en ataque, ya, en la transición defensiva, presión tras pérdida, independiente de la zona donde se haga, retardación y sobre todo equilibrio defensivo. Defensivamente, equilibrio en el sector, ¿cierto?, defensivo, el medio defensivo, superioridad numérica en torno a la jugada, marcación estricto dentro del área, cuando somos atacados, y pressing, ¿cierto?, en el funcionamiento desde esta misma recuperación. Transición ofensiva,
la reconversión como en verbo, como el elemento del cambio de momento desde la parte defensiva a la ofensiva, el clic, la amplitud, ¿cierto? Y la profundidad desde la transición ofensiva. Entonces, después del desarrollo que las diferentes categorías hacen, el cómo lo realizan es problema de cada entrenador, ¿vale? Nosotros acá fuimos viendo un poco también lo que pasaba en otras realidades. Vimos que en Alemania, no hace mucho tiempo, se suprimieron las categorías sub 9 y sub 10. ¿Por qué? Porque existía una suerte de desarrollo muy específico y falta de multilateralidad en el desarrollo formativo, ¿ya? Y habitualmente cuando el jugador de fútbol desde edades muy tempranas se especializa en demasía, está comprobado que no encuentra el mejor desarrollo biomecánico, el mejor desarrollo biológico y multilateral que le permita poder tener una alta coordinación a niveles mayores. ¿Se va entendiendo? O sea, la especialización va limitando al jugador para que el desarrollo de la agilidad, la coordinación, la propiocepción se desarrolle de mejor manera. Los jugadores que habitualmente en edades tempranas hacen otro tipo de tareas o otro tipo de deportes, por ejemplo, en Alemania, en la sub 9 y sub 10, o sea, al suprimirse, tienen que practicar otros deportes. Y nosotros, en estas categorías más chiquititas, más adelante nos vamos a dar cuenta de que nuestros jugadores en esa categoría entrenan 2 veces por semana y compiten el fin de semana. Entonces, ¿qué le decimos a nuestros entrenadores? Le decimos y le recomendamos habitualmente que los días, por ejemplo, lunes, miércoles o viernes, los jugadores o los niños participen de los talleres extraprogramáticos de los colegios, pero que no jueguen fútbol. Ojalá que vayan al básquetbol, que vayan al voleibol, si hay natación, que vayan a un poco para que no haya un desarrollo especialista desde esa edad tan temprana. ¿Se va entendiendo un poco la idea? Hay una estructuración, pero hay una libertad metodológica en un inicio del desarrollo para encontrar un desarrollo más multilateral, ¿vale? Eso es. Después, cada entrenador, yo les voy a mostrar el mío, pero esto se lo mostré ayer, cada entrenador va desarrollando dentro de su modelo de juego la elección de los principios en las diferentes zonas, que tenga concordancia con lo que le pide el club, ¿cierto? Y lo que él quiera realizar y le guste más, como la idea pretendida del entrenador. ¿Se va entendiendo? Esto es propio, pero cada entrenador la tiene más o menos similar o parecida, ¿vale? Después, la cronología del desarrollo que nosotros hicimos este año fue la primera etapa del 3 al 16 de febrero aproximadamente. Tuvimos poquito tiempo para trabajar y le metimos pruebas, pero las pruebas este año nosotros las fuimos cambiando, ¿ya? Habitualmente siempre los clubes llaman a pruebas masivas, ¿cierto? En donde se llama por diferentes medios que vamos a hacer pruebas de jugadores, ¿cierto? Y llega jugadores de todas partes de Santiago, jugadores incluso de otras regiones, y se nos colapsan. Habitualmente, yo siempre participé en muchísimas pruebas en diferentes equipos, y saben que muy pocos niños, sobre todo de edades mayores, de la sub-15 hacia adelante, quedan en estas pruebas. O sea, siendo muy realista, quedará 1 o 2 jugadores por categoría, es decir, mucho. ¿Se entiende? Entonces dijimos, bueno, como tenemos tan poco tiempo, este año vamos a hacer pruebas selectivas. ¿Cómo hicimos las pruebas selectivas este año? De las categorías 15 en adelante, fuimos llamando específicamente a diferentes entrenadores de otros equipos y fuimos llamando específicamente a los diferentes jefes técnicos, algunos cierto más cercanos que otros, para pedirle todos los jugadores que iban saliendo de los clubes, porque ya no iban quedando, cierto, en todos los años todo lo que iba soltando los clubes, nos fueron entregando las listas. Y estos jugadores fueron llegando a nuestro club. Por lo tanto, las pruebas pasaron a tener un nivel mejor, un nivel mayor, y pudimos dejar mayor cantidad de jugadores y mejorar todas las categorías, sabiendo que el diagnóstico que nosotros hicimos del año pasado no era de los mejores, ni en formación y sobre todo en rendimiento. Fuimos mirando las tablas, porque Barnechea hoy día nosotros competimos en el torneo de la primera B o en segunda del fútbol joven. Por lo tanto, solamente el primero, mira, acá en Chile pasan cosas especiales, pero acá solamente el primero pasa a la primera división del fútbol formativo.
pero ¿cómo? ¿Cómo el fútbol formativo tiene dos divisiones? Bueno, acá en Chile hay dos divisiones, ya específicamente, porque cuando había solamente una división, existía mucha diferencia con el resto de los equipos más grandes, ¿ya? Yo ayer le mostré, por ejemplo, que nosotros fuimos a jugar con Colo-Colo en uno de los amistosos previo al inicio de la competencia y empatamos 0-0, y le mostré un poco la estructura que habíamos hecho, con la presión alta, etcétera. Pero pasaba que esos equipos habitualmente a los más chicos le hacen 15, le hacen 10, le hacen 9, y no existe esa competencia que ayuda y que estimula al desarrollo formativo. ¿Se entiende? Porque perder 10-0, 12-0, no sé a cuál de los dos equipos le sirve. Al que ganó no le sirve porque la exigencia no fue mayor, ¿cierto? Incluso hay una suerte de sobra por la cantidad de goles que realiza, y también al equipo que pierde, por lo menos psicológicamente, para el niño que es goleado por 10, 12-0, me imagino que llega muy mal también a la casa y que le cuesta sacarse eso de la cabeza. Entonces, era complejo y por eso en Chile se subdividió, pero yo siento que esa subdivisión a veces es medio antagónico el hecho de formar y competir. Porque el formar a veces cuesta tener este rendimiento, ¿ah? O por lo menos los chicos sacarle la presión del rendimiento los fines de semana. Entonces, a las categorías más chiquititas, de la 15 y la 16, les bajaron el porcentaje para poder, porque acá en Chile la sumatoria de las categorías de la 15 a la 19 es la que pasa después a primera. No puede pasar solamente un equipo, sino que de la 15 a la 19 pasa para arriba, ¿se entiende? Entonces así un poco van acumulando. Y de las categorías 17 y 19, el factor para poder acumular puntos es más alto, ¿vale? Pero así funciona. Luego, en la segunda etapa, ya partimos con la competencia de manera específica y se nos para el campeonato a la segunda fecha de iniciado el torneo, ¿ya? Por lo tanto, tuvimos que adaptar en la tercera etapa del 16 de marzo en adelante por el tema de la pandemia, pero tratamos de hacerlo de la mejor manera posible. También se los voy a mostrar cómo lo realizamos. Entonces, aquí está el modelo, ¿cierto? Pre-pandemia y post-pandemia. Inicialmente nosotros, al tener todas las categorías, hacemos un diagnóstico. Este diagnóstico lo hacemos sobre todo del punto de vista individual. Vamos revisando el jugador de dónde viene, un poco vamos integrando si tenemos datos desde el último partido, desde el último equipo en el que estuvo, vamos viendo las anotaciones y vamos conversando quizás con los entrenadores que tuvo este jugador que nosotros lo queremos, y vamos viendo algunas evaluaciones físicas que pueda tener. Entonces llegamos con alguna suerte de diagnóstico para saber qué tipo de jugador tenemos en trabajando con nosotros. Bien, después hacemos observaciones y prácticas de partidos. Entonces todo en este periodo preparatorio vamos conversando para que la incorporación de los elementos que le vamos exigiendo a los entrenadores se vaya cumpliendo, ¿vale? Entonces vamos viendo también desde inicio todas las dificultades que las diferentes categorías puedan tener para la incorporación de la identidad futbolística, ¿ya? Hacemos planificación, yo les entrego una planificación tipo. Desde esa planificación tipo los entrenadores pueden adaptar, ¿cierto?, los ejercicios, pero tienen que tener una identidad más o menos similar, y en ese proceso quedamos para que cuando ya estén listos lo puedan hacer por sí solos. Bien, van organizando cierta organización de los 4 momentos, lo que yo les mostré ayer, un poco tienen que hacer adaptaciones desde animaciones, no sé si se acuerdan un poco los que aquí les voy a, ya se lo mostré, esto un poco la organización específica, con qué que hacer la incorporación completa, análisis post partido, ya vamos viendo todo lo que se hizo bien, la corrección, cuáles van a ser las próximas correcciones que van a tener, pero les vamos dando una guía y una orientación a todas las categorías, y vamos haciendo por lo menos una reunión semanal, que ojalá tratamos de que sea el primer día de la semana post partido, ¿ya? Reuniones periódicas, habitualmente ahora por Zoom, post pandemia, y acá tuvimos que hacer un protocolo para que hubiese un orden estructurado. Entonces cada categoría de la sub-9 hasta la sub-20 trabajó con un protocolo por clase, ya en el inicio de la cuarentena. Por ejemplo, las sesiones online se deben realizar desde una plataforma confiable y que otorgue garantías técnicas y potencien a través de su herramienta el manejo y entendimiento de nuestros jugadores. Ejemplo, Zoom, Teams. ¿Por qué? Porque habitualmente cuando no controlábamos bien el uso de esta herramienta, nos faltaban, ¿cierto?, dentro del desarrollo de las reuniones audiovisuales, nos faltaban las rayitas, nos faltaban los improperios,
que pasó sobre todo en este inicio. Entonces empezamos a buscar la manera cómo hacerlo también de manera confiable. Las sesiones no deben durar más de 1 hora 30 como máximo, porque también, y ojo, y 1 hora, también en categorías más chicas, porque la atención que tienen nuestros jugadores también es compleja, no es ilimitada, ¿ya? La atención es limitada en estos momentos. Las sesiones deben dividirse y están ordenadas en introducción, y hasta eso lo organizamos, saludo de 5 a 10 minutos, un análisis táctico máximo de 40 minutos. Entonces, a veces, ¿qué le mostramos a nuestros jugadores? Entonces, con esto de la pandemia nos dimos cuenta de lo que le podíamos entregar, que la educación que le podíamos entregar era una oportunidad grandiosa de poder hacerlo de buena manera. ¿Por qué? Porque habitualmente nosotros en la práctica, si bien tenemos estas pizarras tácticas y nuestros jugadores llegan 30 minutos antes, nosotros los sentamos y un poco tratamos de ordenarles, no teníamos las herramientas específicas, sobre todo en el lugar donde trabajábamos, de poder un poco mostrarles la profundidad de lo que queríamos desarrollar en cancha, a través de un ejercicio, a través de un trabajo, sino que darle un contexto, darle un marco, darle alguna estructuración más de fondo, ¿está bien? O sea, yo quiero hacer la presión alta, por ejemplo, quiero hacer la presión alta, listo, vamos a intentar desarrollar la presión, miremos a este equipo, yo le mostraba un equipo en desarrollo de análisis táctico, entonces había más claridad, bueno, el ejercicio que vamos a hacer va a estar incorporado con esta animación, entonces de alguna manera cada jugador mentalmente, sin hablar tanto, sabía lo que tenía que hacer, ¿se va entendiendo? Entonces aprovechamos esta instancia, yo creo que por eso la pandemia también nos ayudó a mejorar tecnológicamente. Yo creo que crecimos unos cuantos años, nos fuimos al futuro rápidamente, porque vamos a aprovechar estas herramientas también para el desarrollo con nuestros chicos, que no nos habíamos dado cuenta, ¿ya? Por lo menos en mi caso no había sido así todavía y estaba buscando el cómo mejorar estos procesos de enseñanza más allá de 1 hora 30 o de las 2 horas o de las 2 horas y media que dura una práctica. ¿Se va entendiendo un poco la idea? Entonces fuimos desarrollando todo este análisis táctico. Después, recomendaciones relacionadas a la salud física y mental. Para eso tenemos, por ejemplo, el kine, que les da, o algunos clubes cuentan con médicos, nosotros tenemos un kine, que les da un poco toda la introducción que tiene que realizar para el cuidado personal, de su familia, esto de la pandemia, le explica lo que es el coronavirus, etcétera. Y el desarrollo mental, nosotros tenemos una psicóloga, Daniela López, que nos está ayudando, y ella por lo menos una vez por semana, los días jueves, se junta con los chicos y trabaja sobre todo elementos que tienen que ver con su frustración, con sus objetivos a mediano y largo plazo, ¿cierto? Un poco para que esta pandemia tampoco les afecte tanto, ¿ya? Ustedes saben que estas situaciones de encierro son complejas, sobre todo cuando no existen estas ayudas también psicológicas que son importantes, ¿ya? Y el profe, Jan-Philippe, que hace el acondicionamiento físico, máximo 45 minutos todos los días, en donde 3 veces por semana lo hacen de manera presencial y en vivo, ¿bien? Y después una despedida que dura más o menos 5 minutos. Entonces fuimos de alguna manera estructurando y protocolarizando todo este desarrollo para que fuera mejor entendido. Llevar el control de la asistencia, grabar las sesiones online como respaldo, los jugadores que no se presentaban en la pandemia al online del Zoom, me tenían que mandar informes de respaldo para saber un poco que estaban entendiendo todo lo que estábamos tratando de incorporar. O sea, había cierta flexibilidad, pero al mismo tiempo seguían trabajando, ¿ya? Y contar con el cuerpo técnico, ojalá de cada categoría, en su totalidad para la realización de la clase online. O sea, tratábamos de que ojalá todos los profesionales estuvieran toda la semana conectados. Sin nada más, bueno, eso un poco, fuimos protocolarizando algunos elementos. Bien, entonces, después, cada entrenador, una vez por semana, tenía que hacer presentaciones de sus modelos de juego, profesionales de todas las categorías. Entonces, el técnico de la sub-9 sabía cómo juega el de la sub-20, y el de la sub-20 sabe cómo juega el de la 9, y todos sabemos lo que hacen todas las categorías, y de alguna manera vamos entendiendo este hilo profesional para que nuestros jugadores lleguen lo más formados posible, o lo mejor formados posible. Y después, entrevistas de fútbol joven a jugadores del plantel. Nosotros todos los días miércoles, para crear un sentido de pertenencia, fuimos pidiendo a los jugadores del plantel que se fueran presentando con los jugadores jóvenes, ¿cierto? Y los jugadores jóvenes lo iban reconociendo, después los veían jugar, etcétera, y le iban haciendo las preguntas que ellos querían también para saber cómo fue su formación, y se iban comparando un poco de sus vidas personales a las vidas que habían tenido, ¿cierto?, los jugadores que hoy día estaban en el primer equipo, ya llegando al profesionalismo. Entonces van comparándose, y de alguna manera
vamos creando también ese sentido de pertenencia. El día de mañana, cuando todo esto termine, ojalá Dios quiera y así sea, vamos a estar mucho más cercanos los jugadores de la formación al primer equipo, porque lo van a conocer de mejor manera también por esta entrevista o por esta cercanía que hubo, ¿vale? Después, los mismos jugadores, después de entregarles estos análisis, debían hacer ellos mismos análisis a diferentes equipos que de alguna manera, en algún momento del juego, influenciaran nuestro jugar. ¿Se entiende? Entonces, por ahí vimos a Leeds United de Marcelo Bielsa en el desarrollo de sus 4 momentos, vimos que la presión que Leeds hacía era muy parecida a la presión que nosotros teníamos, veíamos, por ejemplo, que su circulación de salida con el intercambio de posiciones era similar, y ellos se iban dando cuenta, pero al mismo tiempo lo iban analizando, ¿bien? Y por eso análisis, yo junto con los técnicos le iba mostrando análisis de diferentes entrenadores y modelos competitivos similares. Por eso ahí le digo un poco lo de... Bueno, después los parámetros dentro del fútbol joven e infantil son los siguientes. Distribuimos los diferentes parámetros en capacidades coordinativas, principios de juego específicos, técnica individual y grupal, táctica colectiva, fútbol modificado y preparación física, ¿vale? Y lo distribuimos entre las categorías sub-9 hasta la sub-16. No nombro las más grandes porque ya se acercan al profesionalismo y tienen un poco ya que trabajar de manera más homologada al alto rendimiento, pero si en la formación, en la progresión lo hacemos de la siguiente manera. Las estructuras de tipo coordinativa, ¿cierto? Se llevan casi la mitad de la sesión, desde la sub-9, y van descendiendo en la medida que van aumentando en edad, ¿vale? Los principios específicos van aumentando, ¿cierto? Hasta la sub-15. ¿Por qué decimos que van aumentando hasta la sub-15? Porque de la sub-15 en adelante el principio de juego específico se suma de manera contextualizada a través de la periodización táctica a la táctica colectiva. Entonces, por eso disminuye como principio o inventario de desarrollo técnico de manera descontextualizada y pasa a ser contextualizado. ¿Se va entendiendo, no? El proceso metodológico cambia, las estructuras generales, yo le expliqué antes, del ATR, del microciclo, a trabajar solamente a periodización táctica en donde se suma el principio específico dentro del contexto de la táctica colectiva. Por lo tanto, aumenta hasta los 14 años y obviamente que después sigue aumentando a los 15 y la 16. ¿Me alcanzan a entender eso o no? Muchachos, ¿hay alguna duda para poder seguir? Si alguien tiene alguna duda, recuerden que pueden activar el micrófono por ustedes mismos. Perfecto. ¿Vamos a seguir? Listo. Después la técnica individual, lo mismo, nosotros aumentamos el desarrollo técnico individual, sobre todo en las categorías más chiquititas, obvio, pero acá nosotros, por ejemplo, al técnico de la sub-9, que a lo mejor está conectado, que es el profe Eduardo del Fierro, le decimos, profe, potencia este desarrollo técnico individual, ojalá aumentando los duelos, que los chicos se acostumbren a hacer el 1 contra 1, pero que también tengan polifuncionalidad, que jueguen en diferentes roles, que jueguen en diferentes puestos, para que nos permita tener, ¿cierto?, una guía y un desarrollo multilateral también táctico, ¿vale? Entonces, aumenta y también disminuye. Y la táctica colectiva aumenta, ¿cierto?, en la medida que van pasando los años para llegar a la 16 casi con la táctica casi en el 50%, más del 50% de la sesión. Voy a mirar aquí el chat que parece que hay una pregunta. Puedes ir viendo el chat, Andrés, si es que hay preguntas, por favor, que yo no lo alcanzo a ver. Y me estaba titilando. Sí, no te hagas drama, John. El profe estaba saludando a un amigo ya de la casa que nos está acompañando ya en varias charlas. Repito, a ver, ahí hay una pregunta. Profe, yo. Dígame, Juan. Sí, profe, por ahí, ¿cómo manejan ustedes el tema del jugador que se destaca o que sobresale en su categoría? ¿Está bien visto subirlo de categoría, como por ahí mal llamado, hacer lo que se golpee, como dicen, acá se le dice así, hacer que se golpee, que juegue con los chicos más grandes como para que se vaya siendo diferente, o lo mantienen en su categoría para que se siga destacando
¿Cómo manejan ese tema cuando sale algún chico así? Perfecto. Hay dos elementos, Juan, ahí que quiero mencionarte. Habitualmente, claro, el subir de categoría es una posibilidad siempre y cuando el subir de categoría le signifique poder mantener cierta regularidad de lo que venía haciendo. O sea, no lo vamos a subir de categoría para que sea banca en la categoría siguiente. Y que el ser banca o el quedar relevado, ¿cierto?, no le permita poder mantener el buen rendimiento que había tenido hasta el minuto. O sea, tiene que tener la condición de que si de la 14 pasa a la 15, en la 15 siga jugando, quizás no con una notoriedad tan importante como la 14, pero que de alguna manera motrizmente se siga desarrollando como lo venía haciendo.